¿Quién dice? Es un podcast que busca brindarnos herramientas para vivir en este mundo de una manera más presente y consciente. Explorando un camino de autoconocimiento que nos permite enfocarnos en el plan que nuestra alma ha creado para estar aquí. Sanándote a ti, estás sanando al mundo. Bueno, pues estamos aquí en un episodio más de ¿Quién dice? Así que saludo con mucho gusto a Fer, co-creadora de este espacio. Hola. ¿Cómo estás? Hola María, hola a todos. Emocionada por este episodio. Hoy tenemos un invitado que ustedes ya conocen. Él es Francisco de Paula Nieto. Ya estuvo por acá con nosotros en Quién Dice. Estuvimos platicando de muchas cosas que nos dejó revolucionadas en la cabeza y que justo cuando estábamos planeando este nuevo episodio decíamos por dónde empezar, por dónde continuar con la plática contigo. Quiero, para quien no ha escuchado ese episodio anterior, pues presentarte. Francisco de Paula Nieto es semiólogo cultural, teatrista, escritor, psicoterapeuta y curador. Él es originario de Guanajuato, pero vive en Querétaro desde hace muchos años. De formación artística y filiación espiritual. A mí me gusta mucho filiación, ¿verdad? Espiritual. Sí. Y lo quiero subrayar porque ahorita quiero que por ahí empiece la conversación. Porque el ámbito del espíritu es el filtro a través del cual veo muchas de las cosas que hago y por muchas eso de los lo denominas como filiación. Sí, claro. Mira, o sea, la espiritualidad en el teatro, la espiritualidad en la literatura, la espiritualidad en la psicoterapia, la espiritualidad en cada uno de los aspectos que trato de abordar en mi experiencia. Sí, es que me llamó la atención. Estoy revisando y leyendo, obviamente, tratando de hacer una súper síntesis porque tiene una hoja de vida y un currículum muy amplio, Francisco, pero ahorita leía yo filiación espiritual y me llamó poderosamente la atención y me gustaría mucho compartir con nuestra comunidad pues algunos de los que tú, Francisco, consideras tus maestros, sobre todo en el ámbito pues espiritual, psicológico y filosófico, como Luis Tamayo, Ariel Gray, a Yadash Amior, a Pandit Nagara, y voy a tratar de pronunciarlo, a Madhava Narayana. Madhava Narayana, sí, exactamente. Bueno, con todos ellos tuve una cercanía particular. Es interesante que menciones a Luis Tamayo y voy a mencionar por qué lo incluyo en mi hoja de vida, aunque es probablemente con quien menos contacto tuve. Okay. Pero fue un contacto revolucionario, ¿no? Yo tomé solamente un seminario con Luis Tamayo, pero que fue un parteaguas para mí tan importante que me permito incluirlo como uno de mis maestros, aunque con él tuve el contacto más pequeño, ¿no? De todos los que mencionas, ¿no? A ver, platícanos un poquito. ¿Cómo fue esta parte de justo de tu enriquecimiento espiritual y cómo a través, o sea, por qué los llamas a ellos maestros? Bueno, en el contexto espiritual tuve también la fortuna de que mis maestros eran psicólogos, eran psicoterapeutas de formación, de carrera, ¿no? Entonces, de alguna manera me fueron formando en ese contexto. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, la secundaria y la preparatoria, que lo hacía de manera simultánea, me escapaba lo estudié con los lasallistas, ¿no? Okay. Y me escapaba con uno de ellos que coqueteaba con la Kabbalah, ¿no? Y que fue Yadash Amior, ¿no? Uh-huh. Y entonces él con otros cabalistas tenían un centro privado, ¿no? Una casa donde nos reuníamos a estudiar textos. No la Kabbalah era un pretexto, sí la estudiábamos, pero estudiábamos filosofía, estudiábamos arte, escribíamos, estudiábamos psicología, pero después Yaya Rupa Nagaraj fue probablemente mi principal maestro en muchos sentidos, ¿no? Él procedía de la tradición indostaní de la yoga siddhar, ¿no? Uh-huh. Y también tenía una formación como lama tibetano, ¿no? Entonces, de ahí, de alguna manera, aprendí y me formé en la tradición védica
y en los rituales y conocimientos herméticos de esta tradición, en sus prácticas, en sus ramas, ¿no? Y fue para mí sumamente relevante porque, como lo decía hace un momento, esos son los filtros a través de los cuales he visto muchas otras de las cosas que ejerzo en mi vida. Oye, está padrísimo y la verdad es que, bueno, ya iremos entrando como más a detalle en todo esto, pero quisiera regresarme un poquito para los que apenas están empezando este camino de la espiritualidad o que a veces ni siquiera saben cómo empezarlo. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Cómo definirías tú la espiritualidad? Sí, claro. Y quiero mencionar que estos caminos que yo seguí en particular, ¿no? Aunque también coqueteé con el sufismo y como todo mexicano nací en una familia católica, ¿no? Los senderos que seguí son senderos fundamentalmente no teístas, ¿no? Okay. Y hay veces que se piensa, por ejemplo, el hinduismo como una tradición teísta, porque hay dioses, ¿no? Y a veces esto también sucede con el budismo. Sí. Pero son fundamentalmente tradiciones no teístas. Los dioses son, si bien incluso algunos de ellos se considera que se manifiestan físicamente, que encarnan, etcétera, lo que en realidad representan son entidades simbólicas y morales. Okay. Simbólicas y éticas, ¿no? Uy, ya hablaremos de eso también. Y en este sentido, yo quisiera comenzar hablando alrededor de esta pregunta, Fernanda. Cuando las personas tienen una intención de explorar su espiritualidad, lamentablemente tienen que hacerlo con frecuencia a través de los contextos religiosos. Y los contextos religiosos occidentales, lamentablemente están llenos de vicios. Sí. También de cosas muy bonitas y hacen cosas muy bellas y de virtudes y los textos comunes a estas tres tradiciones, cristiana y católica, judía e islámica, básicamente tienen los mismos textos de base, ¿no? Perdón por la tautología, ¿no? Sin embargo, yo lo que invitaría a pensar es esto. En la antigüedad, las religiones eran preguntas. Era preguntarse, ¿qué es esto? ¿Qué es mi relación con esta planta? ¿Qué es mi relación con las estrellas? ¿Qué es mi relación con este animal? ¿Qué es mi relación con estas personas que viven conmigo? ¿Qué más hay aparte de esto que mis sentidos perciben? Porque no solo tenemos 5 sentidos, tenemos también la imaginación, que es otro sentido, ¿verdad? Y tenemos a la intuición, que es otro sentido. Y de dónde proceden, si no están tan claramente en mis manos como el tacto, o en mis narices como el olfato, o en mis ojos como la vista, ¿no? Y lamentablemente la búsqueda espiritual se fue convirtiendo al paso del tiempo en ley. Y en política. Y en política. En el episodio anterior hablábamos cómo en las mitologías antiguas las divinidades se arrebataban el poder sobre la ley. Bueno, de la misma manera, las religiones han creado sus propias leyes y se han arrebatado el control alrededor de estas leyes. Esto, en buena medida, impide la exploración del propio espíritu, porque todos nacemos con un propio espíritu, con un propio carácter. Quien ha sido madre de 2, 3, 4 niños sabe que cada uno es diferente, temperamental y casi axiológicamente diferente, ¿no? Y este temperamento continúa a lo largo de su vida. Por eso no podemos darle la misma educación a todos nuestros hijos y los podemos considerar por igual, ¿no? Claro. Cada uno pareciera que nace con un espíritu, un espíritu diferenciado, y sí lo podríamos atribuir a factores genéticos, a factores psicológicos, familiares, sociales, etcétera. Pero es relevante que desde el momento del nacimiento hay niños que son tranquilos, hay niños que son coléricos, hay niños que son melancólicos, hay niños que son parlanchines, hay niños que son reflexivos, introspectivos, sí, ¿no?
En Freud escribe en algún momento un libro que se llama Tótem y Tabú. Y yo voy a retomar los conceptos de tótem y tabú un poquito a la luz de Freud y un poquito a la luz de Claude Lévi-Strauss, pero fundamentalmente yo tengo una lectura sobre estos temas. En las culturas tribales, que probablemente fueron las últimas culturas cuasi primigenias que sobrevivieron hasta el siglo XX, ¿no? Antes de que ya todas las tribus trajeran sus tenis Nike y sus camisetas de Balenciaga, ¿no? ¿No? Que así son ahora, ¿sabes? Sí. O sea, vas a Australia, vas a Norteamérica, vas y están aculturadas, ¿no? Pero Freud toma estos conceptos, tótem y tabú, que en realidad pertenecen a la cultura chipegua, ¿no? Pero que se encuentran presentes en diversas culturas tribales. ¿Qué es el tótem y qué es tabú, no? Tótem, pues, equivale a una figura con la cual te relacionas para explorar la trascendencia, ¿no? Los chipeguas, pues ya saben, tenían estos tótems, que era una tortuga y encima había un águila y encima había una serpiente, y, sí, pero esos no es el único tótem. En términos simbológicos y en términos antropológicos, pues la estrella de David es un tótem, ¿verdad? Uh-huh. El crucifijo es un tótem, ¿no? La esfera es un tótem. La piedra alrededor de la cual giran en la Meca es un tótem, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera. El tema es que para todas estas culturas tribales que están en desaparición, el tótem por lo general es tabú. Tabú quiere decir algo de lo cual no se habla. Uh-huh. Es decir, el centro de tu comprensión y tu conexión con el espíritu es algo de lo cual no debes hablar. ¿Por qué rayos no debemos hablar de eso? ¿Por qué rayos no se debe hablar de eso? Porque en el momento en el cual se habla de aquello, se le confina. Y se le cuestiona, ¿no? Y a lo mejor son hoy entes religiosos o políticos, no, esta es opinión personal, ¿eh? Pero a veces estos se convierten en entes políticos o de poder, sí, que no quieren ser cuestionados. Yo por eso creo que existe control, tabú. ¿No? Sí, claro, existe tabú alrededor de estos tótems, como dices. Entonces hay una lectura específica del discurso espiritual y esto te impide explorar tu personal camino espiritual, tu personal comprensión sobre el espíritu. A ver, ahora que lo estás mencionando así con la relación o la íntima relación que tiene o que se ha entendido que tiene la espiritualidad con las religiones o con la religión, esa sería como mi siguiente pregunta. Es decir, para una persona que no está tan familiarizada, cuando le hablas de la espiritualidad, como que su mente quizá luego se va a la religión, ¿no? Claro. O a los astros, ¿no? Aries, Piscis, no sé. Y no. Y de una forma muy banal. Sí, y de una forma muy superficial. Hoy en día tenemos todos estos movimientos New Age y Post-New Age, en los cuales pues la espiritualidad es que vas y tocas un cuenco y haces un ritual y avientas flores. Y está muy bonito, no está mal, sí. Pero, ¿dónde está el estudio profundo de la tradición y de la introspección y de la relación personal con aquello que es lo trascendente? Claro, y algo que quería agregar a esto es, no solamente se piensa o se liga con las religiones, se liga también con la moralidad. Sí, claro, hay una moralidad y una moralidad que también frecuentemente es control, ¿no? Porque entonces, si las preguntas se convierten en certezas, las certezas se convierten en leyes. Entonces, ¿qué sería de estas tres religiones que hemos mencionado sin el infierno, sin el pecado y sin el diablo? Uh-huh. David Lawrence escribe un libro maravilloso que se llama Apocalipsis, en el cual dice, bueno, ¿qué sería del catolicismo sin el apocalipsis? Que básicamente dice, si eres rico te vas a ir al infierno, si eres pobre tal vez vayas al paraíso. Entonces, si eres rico, dame tus riquezas a mí, que soy la iglesia y que voy a hacer cosas buenas con este dinero para que tú seas pobre y entonces puedas ir al reino de los cielos,
¿no? El reino de los cielos que está aparte en otro lugar, en otro sitio. Sí, a diferencia de como lo observa el shintoísmo, el taoísmo, el budismo. La Sanatana Dharma, llamada también hinduismo, donde Dios no está desgarrado, como diría Hegel, sino que se encuentra dentro de uno mismo y en todas las cosas. Correcto. Es chistoso, hablamos de Dios en nuestro contexto, pero en la Biblia, ¿saben cuántas veces aparece la palabra Dios? Ni una sola vez. Ni una sola vez. O sea, en traducciones sí, pero en los textos originales se habla de Yahvé, de Elohim, de una diversa cantidad, del Padre. Pero del Padre y de la Madre, ¿no? Sí, del Padre y de la Madre, como lo decíamos en la ocasión anterior. No solo con el tema del patriarcado, ¿no? Ruach Elohim, ¿no? Etcétera. Y Dios, Dios, Theos, Deus, Teus, Zeus, nos estamos refiriendo a un dios griego, fundamentalmente, Zeus. Entonces, cuando decimos Dios, le estamos orando a Zeus. Wow. Okay. Así de fácil. O, en un caso más extremo, a Daius Pitri, que es todavía una divinidad, un deus más antiguo que Zeus, que es también indostaní, ¿no? Y que era de alguna manera Dios de los cielos, pero no era realmente tan importante, ¿no? Porque, por ejemplo, para la tradición indostaní eran más importantes Agni, el dios del fuego, los Ashwines, que eran los dioses del sacrificio, posteriormente Vishnu, Brahma y Shiva, ¿no? Entonces, cuando decimos Dios, ¿a qué rayos nos estamos refiriendo? Por eso, contemporáneamente la gente empieza a decir el cosmos, el universo, aquello que no tiene nombre. En la sesión pasada hablábamos del primer versículo del Génesis, del Bereshit, Baraj, Elohim. En el principio Dios crió los cielos y la tierra, ¿no? Estos Elohim eran una pluralidad de dioses. Justo me ha tocado ver con mis amigas o con gente que me junto y así, que a veces este camino a la espiritualidad, pues es un camino, en primer lugar, que lo tienes que hacer consciente porque no llega así nada más. O sea, llega después de un recorrido de introspección, llega después de un recorrido de necesitar de este tipo de, de exploración. Exacto, sí. De exploración. Y bueno, hay diferentes técnicas, herramientas, incluso caminos religiosos, de todo para llegar a esta experimentación espiritual, que muchas veces se relaciona con esto, lo que vienes platicando ahorita, con conexiones divinas, ¿no? O sea, y hay la que platica con los ángeles, y entonces que te van a dar un mensaje, o los maestros, o la fuente, o sea, le dicen de diferentes maneras. Eso ya es como una conversación mucho más, pues no sé, más avanzada, no sé cómo decirle yo a esto, pero ¿cómo se ve este camino a la espiritualidad? ¿Cómo empieza? ¿Cómo lo vas explorando? ¿Cuál es? ¿Cómo se da? Estocásticamente. O sea, tienes que seguir las pistas. Tienes que seguir, como diría Carl Gustav Jung, las sincronicidades que la vida te va planteando y explorarlas. Ajá. No hay nada malo conseguir una religión. Ajá. Claro. Lo malo es conseguirla a ultranza. Ajá. Sin reflexión y sin criterio. Sin cuestionamiento. Ajá. Yo creo que de cada religión, a mí me tocó explorar un poquito el islamismo a través del sufismo, me tocó explorar el hinduismo de manera más profunda, me tocó explorar el cristianismo de alguna forma por la tradición familiar, etcétera, ¿no? Y otros contextos religiosos que me han sido profundamente interesantes. Pero todo esto surge, en mi caso particular, de manera estocástica. Es decir, de pronto voy encontrando signos que me van llevando a cierto camino.
este término sincronicidad que puso en el psicoanálisis Jung, tuvo que ver porque una paciente suya estaba hablando de un escarabajo y de pronto un escarabajo estaba golpeando contra la ventana y luego entró y luego se trepó por las cortinas. Entonces dijo Jung, esto debe tener alguna clase de significado, esto es una coincidencia, pero una coincidencia que nos está abriendo un mundo de significación, ¿no? Entonces, sí, los textos más antiguos de las que llamamos tradiciones religiosas, creo que son textos dignos de ser explorados, pero a través de unos propios ojos, porque contienen códigos sumamente relevantes y la comparación, el estudio hermenéutico de estos contextos es sumamente importante y relevante. Por ejemplo, y antes de hablar de meditación o de prácticas espirituales de cualquier tipo, me estoy refiriendo a prácticas cognitivas de comprensión del contexto de lo espiritual. Por ejemplo, en el cristianismo, el catolicismo, existe esta triada Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Padre, creador, ¿no? Superior, el Espíritu que después se encarna en el Hijo, ya sabemos toda esa historia. Si lo analizamos, por ejemplo, en la Sanatana Dharma, que es lo que conocemos como hinduismo, Sanatana Dharma quiere decir tradición eterna, ¿no? Dharma es muy difícil de explicar, ¿no? Pero es el camino correcto, ¿no? En esta New Age a veces lo ponen como una antípoda del karma, ¿no? Pero el karma en realidad es simplemente la ley de las causas y los efectos. Una ley de causas y efectos de la cual a veces nos hacemos parte de manera irracional. Les voy a poner un ejemplo. Aquí tengo una hoja y es reciclada para que no sea esto un acto de un crimen ecológico. Bueno, la voy a romper. Si la rompo, ¿para quién es la consecuencia de haber roto la hoja? ¿Para ti? La consecuencia es para la hoja. La consecuencia es para la hoja. Pero te voy a decir cómo nos apropiamos kármicamente. O sea, la hoja no se va a poder recomponer. El karma es para la hoja. Yo la rompí, sí. Claro. Pero te voy a decir cómo en nuestra cultura, a través del patos, de lo patético, nos apropiamos de estos karmas. Rompo la hoja, fíjense, es muy sutil. Rompo la hoja y ahora digo, ¡ay, rompí la hoja, por Dios! Pero ahora ya no la voy a tener entera, pero yo quería esta hoja y ahora ya no la puedo tener. Entonces, en ese momento yo me apropié del karma, ¿sabes? Quise hacer un paréntesis por todo esto que decías de los ángeles y los maestros, que a veces son leídos de una forma sumamente superficial, ¿no? Todas las religiones y tradiciones espirituales tienen entidades simbólicas profundas que requieren un profundo análisis. Entonces, regreso al contexto de la Trinidad en la Sanatana Dharma. La Trinidad en la Sanatana Dharma es Vishnu, Brahma y Shiva. Pero fíjense qué diferencia. Vishnu es el Dios Padre, Shiva es el Espíritu y Brahma, pues podría entonces ser el equivalente al Hijo. Pero ¿cuáles son las diferencias teológicas? Las diferencias teológicas son las siguientes. Vishnu emerge de las aguas causales y es el Espíritu de Dios que se mueve sobre las aguas. Narayana, Vishnu Narayana, Narayana quiere decir que se mueve sobre las aguas. Fíjense, es la misma divinidad que está en el segundo versículo del Génesis, de otras tradiciones. Bueno, se manifiesta, luego con él se manifiesta Anantasesha, que es una serpiente de infinita sabiduría, de infinitas cabezas, que es la serpiente universal sobre la cual Vishnu se recuesta a dormir. Y dentro de su sueño se manifiestan los mundos o los universos, dentro de los cuales está contenido a su vez él, Shiva, como el espíritu creador y destructor, y Brahma como el padre creador de las almas. Fíjense qué diferencia teológica entre una trinidad y otra. Y podríamos también explorar otro tipo de trinidades, como la trinidad egipcia, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que si exploramos cada contexto teológico que nos han legado nuestras diversas tradiciones universales, que creo que es una tarea humana que debemos hacer, entonces tendremos una mayor comprensión de lo que otros han explorado profunda y auténticamente.
alrededor de la espiritualidad. Y no tendremos una sola visión, una sola versión de las cosas. Ajá. Y entonces podríamos ser como esta película de Everything Everywhere, ¿no? Ajá, sí, está padre. ¿No? Sí, claro, claro, totalmente. Justo, pues sí, ya vemos como manifestaciones de espiritualidad en diferentes formas, en redes sociales, en esta película que, bueno, en teoría no habla de eso, pero sí habla de eso. De muchas maneras lo vemos. Hasta en lo que tú dices, de temas más banales, en aventar flores y no sé qué. Al final son rituales. Y es bueno, claro, no quiero decir que sea malo, es muy bueno. Son manifestaciones de espiritualidad que yo creo que al final, pues sí ayudan a un recorrido emocional, que terminan ayudando también a una salud mental, que terminan ayudando a pues no sé, a tener sociedades un poco más sanas. Entonces, ¿cómo tú definirías esta relación de espiritualidad con propósito de vida, con la salud mental de una persona? ¿Cómo lo relacionas? ¿Y por qué sería tan importante este camino espiritual para el autoconocimiento de alguien? Bueno, las tradiciones espirituales tienen disciplinas. Y estas disciplinas llevan a un conocimiento. La oración, por ejemplo, es una disciplina que nos lleva a una forma de conocimiento. Hoy es muy mal vista la mortificación, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero esta mortificación que se practicaba mucho en la antigüedad y que todavía se sigue practicando en diversas religiones, conlleva también a un control sobre el cuerpo. La mortificación es como los latigazos, etcétera. Okay. No estoy diciendo que la gente lo haga. No, por favor, no. No, porque justamente hay formas científicamente más adecuadas de torturar al cuerpo. Por ejemplo, el Hatha Yoga, ¿no? La Hatha Yoga es una forma de torturar al cuerpo, ¿no? Cuando tú realizas diversas posiciones, estás torturando al cuerpo, ¿no? Ajá. O sea, eres una torturadora. Sí. Pero si hablo de la tradición de la cual soy mucho más cercano, que es la Sanatana Dharma, tiene toda una serie de metodologías muy específicas, ¿no? Una de ellas, en efecto, es la Hatha Yoga, ¿no? Que es torturar al cuerpo, adecuar al cuerpo, volver al cuerpo más flexible, volverlo más capaz para la vida, para la supervivencia. Simplemente piensen que el momento más flexible de la vida es el nacimiento. Un bebé, lo agarras, lo haces nudo y el bebé se ríe. El momento más rígido de la vida es la muerte. Ajá. Ok. ¿No? Entonces, mientras más nos aproximamos a la rigidización de nuestro cuerpo, más nos estamos aproximando a la decadencia y a la muerte, ¿no? La múdrica, la tradición de realizar asanas y mudras, es decir, posturas meditativas, nos lleva a realizar conexiones con nuestro sistema nervioso que nos permiten descubrir otras dimensiones que naturalmente no son exploradas, las dimensiones que parten del imaginario y que van más allá del imaginario. ¿Cuáles son los dioses que no podemos negar? Todas las religiones antiguas hablan del agua, el aire, la tierra, el fuego, ¿no? Y el quinto elemento, el prana, el akasha, etcétera. En cada religión es distinto, ¿no? Bueno, hay 4 divinidades que no podemos eludir, ante las cuales me inclino. El electromagnetismo, la gravedad, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil. Estas 4 divinidades en su intersección son las que han dado origen a todo lo que conocemos, a nosotros, al lenguaje que estamos utilizando en este momento. Ajá. Entonces, las religiones tienen que irse actualizando también. Cuando yo digo que hay que explorar los discursos de las tradiciones, cuando me refiero hay que leer el Bereshit, los Vedas, el Tao, etcétera, etcétera, etcétera,
el I Ching y demás para encontrar lo que nos han legado otros exploradores de la espiritualidad, también hay que leer la ciencia. Ajá. Claro. Hoy lidiamos el día a día con la tecnología y con el acceso a la información al 1000 por hora, que ha venido a cambiar la vida de todos. Quieras o no quieras, ya eres parte de un mundo tecnológico y del celular y de la información y de que para muchos ha sido herramienta de encontrar información y les ha acercado como estas señales que tú decías del mundo espiritual, pero para muchos otros no, para muchos otros sirve para, pues literalmente, para apagar la cabeza, dejar de pensar y ser ahí un ente de a lo mejor más información que te hace más daño. ¿Qué dirías tú respecto de este mundo? Pues lo que acabas de mencionar es mucho más certero que lo que yo mencioné, porque yo decía noticias, pero en efecto tienes razón. La gente cuando se despierta lo que ve es el celular y ve Facebook, ve Instagram, ve TikTok, ve este tipo de cosas. Pues lo que yo diría es que depositar nuestra fe y nuestra creencia en este tipo de objetos es sumamente peligroso. Primero, en términos psicológicos, ya sabemos que es adictivo y que como toda adicción tiene efectos secundarios nocivos. Ajá. Cuando se ha medido la inteligencia desde los primeros laboratorios, bueno, no Wilhelm Wundt, sino a principios del siglo XX hasta el día de hoy, y se va midiendo la inteligencia del ser humano, se ha descubierto que a partir del emerger de Internet y fundamentalmente de las redes sociales, por primera vez, en todo este rango de mediciones del siglo XX y del siglo XXI, la inteligencia humana va disminuyendo, exactamente. Me gustaría cerrar con algunos comentarios finales de conclusión en este episodio, porque hemos hablado y hemos hecho un viaje de muchos temas, pero para que se quede como muy claro el mensaje central, ¿en qué lo sintetizarías? Siguiendo esta última parte del discurso en que el reconocimiento personal y el reconocimiento al otro en términos de banalidad y no de conocimiento y no de belleza y de trascendencia, y me refiero a la belleza en términos filosóficos, es inútil. Entonces, cuando abrimos las redes sociales y estamos viendo a los otros y estamos proyectándonos a nosotros mismos constantemente, estamos simplemente fomentando lo contrario que podría buscar cualquier tradición espiritual, que es el enriquecimiento de la egolatría y de la egomanía, que son comportamientos obsesivos y patológicos, ¿no? Entonces, toda despersonalización acompañada por la práctica de la compasión, que es el entendimiento hacia el otro, es el mínimo requisito de una formación espiritual. Cuando el otro te importa, cuando el otro te pide algo, ¿no? Cuando tu vecino te dice, oye, ¿sabes qué? Es que colocaste una luz que no me deja dormir. Ay, perdóname, no lo sabía. Bajo la luz, ¿sabes? Sí. Pero normalmente esto ya no sucede. Sí. El vecino te dice, no me importa, me vale, y yo hago en mi casa lo que me dé la gana, ¿no? Por eso tenemos que crear leyes, pero leyes que también luego resultan ineficientes y que no se aplican, ¿no? Pues y entonces tenemos que estar codificando la moralidad y la ética. Pero tenemos que explorarnos a nosotros mismos para entonces, más allá de cualquier ley, y con eso me refiero, más allá de la lógica y de la razón, ser compasivos con nosotros mismos y compasivos con el otro. El sentimiento de compasión, el ejercicio mismo emocional del sentimiento de compasión nos ecualiza y con nosotros y con todo lo que nos rodea. Ay, qué hermoso. Gracias por este mensaje final. Sí, pues muchas gracias a los dos, ustedes, hermanas amigas y hermanos, seamos compasivos. Hasta el próximo episodio.